Apreciados hermanos, estamos volviendo para reflexionar con ustedes, examinar con ustedes cómo nosotros hemos entendido el reino de Cristo, el reino de Dios. Esta semana tenemos la gran bendición de entrar en la comprensión real de lo que Jesús entendió por el reino de Dios, de lo que Él entendió y vivió el reino de Dios. El reino de Dios, queridos hermanos, el reino de Cristo, que hemos estado diciéndoles, hemos estado viendo cómo estaba anunciado que iba a llegar el reino de Dios en la persona de Jesús, y que el plan que tenía y ha tenido el Señor era mostrar, manifestar y hacer presente en la persona de su Hijo todo el reino, todo lo que significa, lo que representa y lo que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que eso es lo que podríamos llamar compone, o eso es lo que constituye el reino de Dios. El reino de Dios, queridos hermanos, es lo que el Señor ha querido que nosotros experimentemos, el reino de Dios. El reino de Dios no se ve. Por eso el reino de Dios no se toca. El reino de Dios no es motivo de los sentidos, no es un elemento de los sentidos, no tiene nada que ver en asuntos sensoriales, como lo que nosotros vemos y tocamos. El apóstol Pablo, ayer estábamos citando el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, el versículo 18. Y él nos dice que no viendo lo que se ve, el reino de Dios, el reino que Cristo vino a establecer, apreciados hermanos, no es un reino para simplemente verlo, no se ve con los ojos. El reino de que Cristo vino a establecer, el mismo Señor Jesús, y por eso la dificultad, queridos hermanos, para nosotros poder experimentar el reino de Cristo, el reino de Dios. El Señor Jesús, le hicieron una pregunta al Señor Jesús. Quizás nosotros también tenemos la misma pregunta. Nos hemos preguntado, como le preguntaron al Señor Jesús. En el capítulo 17 de Lucas,
capítulo 17 del Evangelio de Lucas, el versículo 20 en adelante. A Jesús le preguntaron, y no solamente le preguntaron los fariseos, los discípulos. Varias personas le preguntaron a Jesús en torno al reino de Él y al reino de Dios. Y les repito que el Señor Jesús, Él del cual más habla, y ustedes lo pueden constatar, lo pueden mirar en los 4 evangelios, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas y en el libro de Juan. Jesús se habla es del reino de Dios. Él habla más es del reino de Dios que de la iglesia. A nosotros pues hemos estado más escuchando acerca de la iglesia. Escuchamos acerca de todo la obra de la iglesia, del trabajo de la iglesia, de la asistencia a la iglesia, de la cooperación con la iglesia, los cargos en la iglesia y todo casi que lo que nos está alrededor nuestro en la vida religiosa es la iglesia. Pero si ustedes leen con una apreciación más seria, el reino, Jesús habla es del reino de Dios. Él habla del reino de su Padre. Él habla del reino que está por establecerse. Él habla del reino y compara su reino con varias parábolas. Varias veces él cita que el reino de los cielos es semejante a un sembrador. Ustedes lo han leído. Ustedes lo han podido leer en los evangelios. Y Jesús, en los 3 años y medio, que estuvo realizando su ministerio, habló fue del reino de Dios. Y quisiéramos, queridos hermanos, yo personalmente también quiero y deseo experimentar y conocer y vivir ese reino, el reino que Cristo vino a establecer, y que ese reino está muy pronto también por establecerse y por venir. El mismo Padre Nuestro, recuerden ustedes, la misma oración que enseñó Jesús a sus discípulos, Él les dijo, y está incluido allí, que oraran para que viniera su reino. Venga tu reino. ¿No notan ustedes, queridos hermanos, que Jesús habló, vivió, murió y ascendió a los cielos para establecer el reino de Dios? A eso se dedicó. Esa fue la dedicación que precisamente tuvo Jesús. A eso se dedicó. Si decimos que Jesús, ¿cuál fue el trabajo que desarrolló? ¿Cuál fue su obra? Establecer el reino de Dios. Nosotros también, queridos hermanos, estamos llamados a vivirlo, predicarlo,
y establecer el reino de Dios. Ese es básicamente el trabajo y la función nuestra. Ese es. Pero, ¿qué es lo que impide eso? ¿Qué es lo que ha impedido experimentar el reino de Dios? Lo que ha impedido es lo mismo que le impedía a los fariseos verlo. En el capítulo 17, el versículo 20 de Lucas, ellos tenían un impedimento para ver el reino que Cristo estaba estableciendo. Dice el versículo 20, preguntado por los fariseos. ¿Quién le preguntó a Jesús? Le preguntaron los fariseos, personas eminentemente religiosas, que conocían la ley, que conocían todo lo que tenía que ver con lo que era la cátedra de Moisés y todo lo que era la ley del Pentateuco y de los 5 libros de Moisés. Gente muy religiosa, muy, digámoslo así, de la iglesia. Entonces, preguntado Jesús por los fariseos, le hicieron la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? Recuerde, ¿cuándo? Aquí hay una palabra, un adjetivo de tiempo. ¿Cuándo? Un adjetivo de tiempo. ¿Cuándo habría de venir el reino de Dios? ¿Cuándo? Un adjetivo de tiempo. Están pensando es en tiempo, en fechas. Están pensando es en un tiempo. ¿Cuándo va a venir el reino? Y el elemento de tiempo, pues así que las personas, ¿cuándo? ¿Qué fecha? ¿En qué? ¿En qué? Porque nosotros lo que se ve y estamos acostumbrados es a lo que se ve. Jesús, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Y Jesús dice, le respondió, el reino no es competencia. En el reino de Dios, queridos hermanos, eso solamente lo tiene el Padre en su sola potestad. Así lo dijo Jesús, ¿verdad? La hora, el cual en el reino de Dios tenemos que comprender que el cuándo no se le revela. No lo Padre en su sola potestad. Porque el Padre es el que maneja los. El Padre es el que está a cargo de mantener toda esta creación y Él es el que sabe cuándo Él va a intervenir.
finalmente. Es Él el que sabe la intervención cuándo. Entonces, Jesús dice que no iba a venir con advertencia. Versículo 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Cuando dice que está entre vosotros, ¿sí? Vamos a ir al mismo libro de Marcos. Cuando dice que el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios, queridos hermanos, comienza con una persona. Recuerden, el reino de Dios comienza con personas. El reino de Dios no comienza con tiempo ni con fechas, comienza con personas. El Señor Jesucristo era el reino, ya había llegado. Porque el reino ya había llegado. Había llegado el reino en la persona de Jesús. Cristo era la llegada del reino. En la persona de Cristo, en Él, era que el reino había llegado. Por eso el reino de Dios es una persona. El reino de Dios tiene que ver con personas. Muy importante entender esto. En lugar de que el reino de Dios esté más vinculado con tiempo, el reino de Dios está más vinculado con personas, con seres. Y para nosotros, queridos hermanos, esto es vital entender que el reino de Dios comienza es con las personas, no con las cosas ni con el tiempo. El reino de Dios no son cosas. El reino de Dios no tiene que ver con cosas materiales, ni tiene que ver con tiempo. El reino tiene que ver con personas. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Vida, camino, verdad, reino es una persona. Es una persona concreta, es una persona real. Y esa persona es la que comienza el reino de Dios. Son las personas, es la persona de Jesús. Y el Señor Jesús, en el capítulo 1 de Marcos, los invito para que, si tienen sus Biblias allí, Marcos capítulo, versículos del 14, 15 y vamos a seguir, para que entendamos cómo entendió Jesús el reino de Dios, porque Él mismo era el reino. Y la manera como está redactada, como está hecho el Evangelio de Marcos, vamos a mirarlo. Miren ustedes, queridos, que en el capítulo 1 de Marcos, el versículo 14 y 15, dice que después que Juan fue
encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Lo que él se dedicó, dice, en Galilea, fue a predicar el evangelio del reino de Dios. Él era el reino, recuerden, él mismo era. Ya había llegado. No había llegado una señal, no había llegado un tiempo, había llegado, era una persona. Y esa persona era él, era el Señor Jesús. Y el versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Ya no es cuestión de tiempo, el tiempo ya se ha cumplido. Ya el anuncio que hizo Daniel en el capítulo 9, los versículos 24, las 70 semanas que estaban determinadas para que llegara el reino, para que llegara el reino de Dios, para que irrumpiera el reinado, la soberanía, el gobierno, el reinado de Dios ya había llegado y había llegado en la persona del Señor Jesús, había llegado en la persona del Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ya el reino ha llegado. Y es interesante, queridos hermanos, porque el Señor dice que ha llegado el reino y que tienen que arrepentirse y creer en ese reino. En el versículo siguiente, ¿qué fue para Jesús el reino? ¿Qué fue para Jesús el reino? Dice que en el versículo 16, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón. Mire, él dice que el reino ha llegado, que el reino está cerca. Y enseguida se está narrando aquí que él en Galilea, ahí donde él está anunciando que el reino ha llegado, allí junto al mar de Galilea, dice que vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban en el mar porque eran pescadores. Pongamos un poco de atención a esto. Dice que eran pescadores de peces. ¿Cuál era la profesión de pescador? ¿Cuál es? Atrapar peces, vivir de la red de pescar peces. Y Jesús anuncia que el reino ha llegado. Y mire cómo introduce a los discípulos, queridos hermanos. Introduce a los discípulos de la siguiente manera. Versículo 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. ¿Cuál era el reino? El reino había llegado en la persona de Él. Y Él los está invitando a que vengan a Él. Lo miren a Él como persona. A Él. Venid a mí. Y haré que seáis pescadores de hombres. Miren, Jesús entiende que el reino ha llegado, pero que el reino son personas. Y como sus discípulos, Él unió a su vida, que Él quería que le siguieran. Él les quitó el trabajo
de trabajar por los peces, le quitó el trabajo de trabajar con las redes y les dijo que los quería hacer pescadores de hombres. ¿Con qué comienza el reino según Jesús nos lo está aquí mostrando? El reino comienza con personas, no con cosas ni con nada material. Empieza con seres. Con eso es que empieza el reino. Y el reino de Dios para nosotros, queridos hermanos, para nosotros el reino, si nosotros queremos saber si estamos en el reino, va a depender mucho del trato y de la manera como nosotros tratemos las personas, porque el reino de Dios es hecho para personas. El reino de Dios tiene que ver con las personas. Y Jesús por eso llama a sus discípulos y les dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Porque en el reino, ¿con qué se trabaja en el reino? ¿Cuál es la materia prima del reino? ¿Con qué es el material que se trabaja en el reino si no es con las personas? ¿Y cómo nosotros tratamos a las personas? ¿Y cómo es que nos acercamos a las personas? ¿Y cómo es que nosotros, queridos hermanos, estamos tratando con personas? En el reino de Dios, lo que se trata es con personas. ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta que se hacían en los días de Jesús? Tenían mucha dificultad con personas. En el capítulo 10 del libro mismo de Lucas, el versículo 29, hay una pregunta allí que nos puede ayudar mucho. Lucas 10, 29. Lucas 10, 29 dice así. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Cuándo se quiso justificar? Porque el Señor dio la parábola del buen samaritano precisamente porque las personas no habían entendido que el reino de Dios lo constituyen personas. Miren, por ejemplo, la introducción que hace Lucas capítulo 10, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, ¿quién está hablando? Un intérprete de la ley. Una persona que es la que enseña, interpreta y la que es conductor, dirigente, religioso. Para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Se nota? ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué cosa es la que tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y el reino de Dios no son cosas. En el reino de Dios le sigue diciendo, versículo 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo es que está escrito? ¿Cómo estás leyendo?
Entonces aquel respondiendo dijo, el 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué decía la ley? Según él mismo está respondiendo, que el reino de Dios, que la ley de Dios, inclusive la ley de Dios, en la ley de Dios, si es en la ley de Dios, también es en su reino. ¿El amor a quién? El amor a las personas. La persona de Dios y la persona del prójimo. ¿Cómo vivió Jesús el reino de Dios? ¿Cómo empieza el reino de Dios? ¿Qué es lo que involucra el reino de Dios? Son personas, son los seres. Y entonces tenían mucha dificultad para entender que el reino de Dios tiene que ver con personas. Recuerden. Por eso, en el capítulo 25, vamos a mirar el capítulo 25 del libro de Mateo. Capítulo 25. Hablando del juicio, miren lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, versículo 31 del capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora miren el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, el rey, el reinado. En el reinado, el rey dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Para quién está heredado el reino? ¿Para quién está preparado el reino? Para vosotros, para las personas. Y nosotros, queridos hermanos, las tratamos mal, las agredimos, las utilizamos, las herimos, las despreciamos, y el reino de Dios comienza con personas. Poco sabemos nosotros del trato, ¿verdad? Poco sabemos nosotros del trato y las relaciones que hemos de establecer con personas. Esa es la ley. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. ¿Sí notan? ¿En torno a qué será la decisión en el reino de Dios, en el reino de Cristo? ¿Con qué trabajan en el reino de Cristo? ¿Cuál es la materia prima con el cual se trabaja en el reino de Dios? ¿Cómo, mis queridos hermanos, nosotros estamos relacionándonos entre nosotros? ¿Cómo nos
estamos nosotros tratando? ¿Cómo es que nosotros vivimos unos con otros? ¿Cómo vivió Jesús entonces el reino de Dios? Amando personas, trabajando por personas, ayudando personas, salvando finalmente a las personas. El reino de Dios, queridos hermanos, es un reino que tiene que ver con personas, la manera como las tratamos, la manera como nos relacionamos con ellas. Lo hecho a ellos, sí, lo hecho a ellos, ¿a quién es hecho? Versículo 40. Respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. ¿En torno a qué será la decisión final? Lo que hayamos hecho o dejado de hacer en las personas. Deberíamos, mis queridos hermanos, tener mucho cuidado en el trato, en la relación, en la manera como nosotros vivimos unos con otros, porque el reino de Dios es, y la ley de Dios es amar a Dios, personas, y amar al prójimo. Esa es la ley. Y en eso se constituye el reino. Y por eso el Señor Jesucristo llamó a los discípulos y les dijo: dejen las cosas, vengan para que pesquen hombres, para que el interés sea por quién, por las personas. Y hoy es de manera suprema entender que lo que el reino de Dios establece y busca son personas. Ha llegado el reino ha llegado, mis queridos hermanos, porque Él se establece en personas. Ojalá, queridos hermanos, que nosotros, al mirar la manera como el reino de Cristo se establece, la comprensión y la vivencia del reino de Dios sea comprendido, son las personas. Y lo que deje de hacer o haga en las personas. Respondió el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste, lo que se haya hecho o dejado de hacer en las personas, es lo que determina si nosotros estamos en el reino o no estamos en el reino de Dios. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos estamos relacionando? Es, hermanos, muy importante para todos aquellos que decimos o que queremos estar en el reino de Cristo. En el reino de Cristo, ¿cómo podemos saber nosotros si estamos en el reino de Cristo? La manera como nos tratamos unos con otros. El Señor nos ayude, queridos hermanos, para que el trato entre nosotros sea el trato del reino de Dios, de la imagen de Dios, porque el reino de Dios entre vosotros está. Señor, gracias en esta mañana, porque nos estás mostrando
que el reino de Dios, el reino de tu Hijo, somos nosotros. Permítenos también que nosotros podamos tratarnos y relacionarnos con otros en la imagen y en tu semejanza. Gracias en esta mañana, Señor, porque nos permites entender que el trato entre nosotros debe ser el trato del amor que tú nos has dado a cada uno. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.